gracias. Oremos, hermanos. Dios y Padre nuestro, ahora que vamos a reflexionar sobre tu palabra, Dios, te queremos rogar que estés abriendo cada uno de nuestros corazones. Te queremos suplicar, Dios mío, que a través del Espíritu Santo tu palabra nos sea revelada, tus enseñanzas sean impregnadas en nuestro corazón, impresas en nuestro corazón. Que podamos hoy día recordar ese momento maravilloso en que Jesucristo le dio a la tierra de Jerusalén, a Israel, le dio una oportunidad extraordinaria de arrepentirse y llegar a conocerte. Por eso, Padre, a través de esta experiencia y esta enseñanza y profecía cumplida de nuestro Señor Jesucristo, te queremos rogar que nos enseñes a cada uno de nosotros esa palabra que cada corazón necesita. Señor mío y Dios nuestro, invocamos tu nombre sobre la vida de cada uno de nosotros. Y Señor, agudiza nuestros sentidos de escuchar, de interpretar, de reflexionar y dejarnos enseñar por ti en esta hora, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quédense paraditos como están. Les voy a pedir a algunos que busquen a otra persona y oren por esa persona, ¿sí? Para que el Señor la esté bendiciendo, la esté transformando. Anímense, varón con varón, mujer con mujer, vayan y tráiganle a través de la oración esa palabra de bendición, de fortaleza. No lo piensen mucho, encuentren a alguien. Estamos todos para escuchar lo que Dios vino a decirnos. Así que aprovechemos este tiempo y que el Espíritu Santo nos guíe a cada uno. Sí, Señor. Gracias, Padre. Dice la palabra del Señor que Dios quitará lo pagano que hay en nuestros corazones. Y Señor, quita todo lo pagano que hay en nuestros corazones. Transforma cada vida, cada corazón. Ayúdanos y guíanos, Señor. Fortalécenos, Padre, para poder reconocerte en esta hora y en este momento. Y que tu bendición y tu gracia descanse y repose sobre cada uno de nosotros. Obra, Dios, obra. Manifiéstate, Espíritu Santo. Transfórmanos, Espíritu Santo. Dios de vida, Dios eterno, Dios santo, Dios de milagros, Dios de grandeza, Dios de pureza, Dios de bendición, Dios de ayuda. Sopla, 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 Espíritu Santo divino de Dios. Sopla y transforma y ayúdanos a conocerte cada día más, Señor. Líbranos, líbranos de todo aquello que no bendice, líbranos de todo aquello, de todo paganismo. Quita de nuestro corazón todo lo pagano, todo lo que no nos permite llegar a ti a través de tu palabra, Dios. Santo y poderoso Señor, el Rey de vida, glorioso Maestro y Príncipe de paz. Alabo y bendigo tu nombre. Alabo y bendigo la grandeza de tu nombre. Santo y poderoso Rey, grande y misericordioso, Dios que ilustra la vida de cada uno de nosotros. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Padre, por las oraciones de tu pueblo. Está la promesa de nuestro Dios que Él responde las oraciones de aquel hombre y mujer que le reconoce como el Salvador de su vida. Gracias porque estás obrando, Señor, y seguilo haciendo ahora por medio de tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Jesús de Nazaret. Podemos tomar nuestros lugares ahora. Sí.
¿Saben cómo comúnmente se le llama, algunos llaman a este domingo del año? ¿Se acuerda alguno cómo se le llama a este domingo? Domingo de Ramos, ¿verdad? Bueno, tendrían que borrar ese nombre de sus mentes. Me gusta decir que es el día en que Jesucristo triunfalmente entró en Jerusalén. Seguramente deben tener en sus Biblias el subtítulo, que es algo agregado por el hombre para ordenar los párrafos y las partes de las cuales habla de la Biblia, que dice la entrada triunfal. Vayan ahí a Lucas capítulo 19, si tienen Biblia en papel o electrónica, fíjense y van a ver que ahí dice la entrada triunfal, que es el nombre que realmente tiene trascendencia, ¿no? Al ponerle ese título, porque es una entrada donde, si bien Jesús está yendo a Jerusalén, donde iba a ser injustamente juzgado y entregado en la cruz, sabemos que ese fue un acto de obediencia al Padre. El Padre tenía ese plan para Cristo Jesús, para que triunfe en la cruz, triunfe sobre la muerte y hoy tengamos salvación y vida eterna. Por eso es la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a leerla y a extraer las enseñanzas que podemos tener en esta mañana de esta narración de la manera en que Jesucristo entró a Jerusalén de cara a su muerte. Nos ponemos nuevamente de pie. Aquellos que trasnocharon así se pueden despabilar un poquito, me ayudan a mí a despabilarme también. Y vamos a leer Lucas 19 a partir del versículo 28, que dice lo siguiente. Es una hermosa historia esta, que nos narra Lucas, lo hace también los otros evangelios. Todos los 4 evangelios lo narran esto. Dice Lucas 19, 28, dicho esto, Jesús siguió adelante subiendo hacia Jerusalén. ¿Hacia dónde se dirigía Jesús? Hacia Jerusalén, la ciudad de David, la ciudad de Dios. Cuando se acercó a Betfagé y Betania, junto al monte llamado de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos con este encargo. Vayan a la aldea que tienen enfrente y al entrar a ella encontrarán atado a un burrito en el que nadie se ha montado. Desátenlo y tráiganlo acá. Y si alguien pregunta por qué lo desatan, díganle, el Señor lo necesita. Versículo 32. Fueron y lo encontraron tal como él les había dicho. Cuando estaban desatando el burrito, los dueños preguntaron, ¿por qué desatan el burrito? El Señor lo necesita, contestaron. Se lo llevaron pues a Jesús. Luego pusieron sus mantos encima del burrito y ayudaron a Jesús a montarse. Me imagino que deben haber hecho como hacemos, ¿no? Así. Jesús puso ahí su pie y ¡pum!, subió arriba del burrito. De alguna manera lo ayudaron. Por ahí pusieron un banquito, no sé. Pero lo ayudaron a Jesús a montarse. Versículo 36. A medida que avanzaba, la gente tendía sus mantos sobre el camino. Ahí le dieron la entrada triunfal del rey. Al acercarse él a la bajada del monte de los Olivos, todos los discípulos se entusiasmaron y comenzaron a alabar a Dios por tantos milagros que habían visto. Una de las canciones que cantamos hoy decía que Jesucristo no cambia, ¿se acuerda? Él no cambiará y Él no cambia. Y así como Jesucristo hizo en presencia de los discípulos milagros por los cuales Él empezaron a alabar a Dios, Dios, Jesucristo, hoy sigue haciendo milagros porque Él no cambió.
porque Él sigue siempre igual. Voy al 37 nuevamente. Al acercarse Él a la bajada del Monte de los Olivos, todos los discípulos se entusiasmaron y comenzaron a alabar a Dios por tantos milagros que habían visto. Gritaban: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos de los fariseos que estaban entre la gente reclamaron a Jesús: Maestro, reprende a tus discípulos. Pero Él respondió: les aseguro que si ellos se callan, gritarán las piedras. Versículo 41. Cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y lloró por ella. Dijo: cuánto quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz, pero esa hora está oculto a tus ojos. Te sobrevendrá días en que tus enemigos levantarán un muro, te rodearán y te encerrarán por todos lados. Te derribarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas. No dejarán piedra sobre piedra, porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. ¿Qué experiencia debe haber recibido extraordinaria el Señor Jesús al decir esto que estaba en su corazón, ese dolor que estaba en su corazón? ¿Cómo quisiera hoy que supieras lo que te puede traer paz? Mientras Jesucristo estaba sobre el burrito avanzando, yendo a Jerusalén, enfrentando la muerte, sabía que iba a morir. Él se da cuenta de que el pueblo de Dios, el pueblo que tendría que estar reconociendo al Hijo de Dios, tenía por sus pecados y por su religiosidad ocultos los ojos y no podían ver que la paz estaba caminando camino a Jerusalén. Por eso esta expresión: te derribarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas, no dejarán piedra sobre piedra. ¿Por qué? Porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. Qué importante, hermanos, es reconocer cuando Dios se está moviendo en medio nuestro, cuando nos está trayendo palabra como ahora, cuando estamos leyendo la Biblia y un versículo determinado salta delante de nosotros, nos dice el Espíritu Santo: prestale atención a lo que te estoy diciendo, no lo pases por alto. Y acá Jesús, con todo dolor en su corazón, llora porque se da cuenta que está delante de Él. ¿Quién le puede proveer la paz que necesitan? Y la están dejando pasar, y la dejaron pasar. Versículo 45 dice que siguiendo Jesús camino a Jerusalén, dice el 45, luego entró en el templo y comenzó a echar de allí a los que estaban vendiendo. Escrito está, dijo: mi casa será casa de oración, pero ustedes la han convertido ¿en qué? En cueva de ladrones. Estaban robando los que estaban allí en el templo, dentro del templo estaban, robando, cometiendo hechos que cometen los ladrones. Por eso Jesús comenzó a echarlos de allí a los que estaban vendiendo. Todos los días se enseñaba en el templo y los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los dirigentes del pueblo procuraban matarlo. Sin embargo, no encontraban la manera de hacerlo porque todo el pueblo lo escuchaba con gran interés. ¿Estás escuchando ahora como el pueblo escuchaba en ese momento a Jesús con gran interés? Hacelo así. Escuchemos todo lo que la palabra de Dios dice con gran interés, porque es de bendición para nuestras vidas. Podés tomar asiento, bendecimos la palabra de nuestro Dios, la que acabamos de leer. Y hermanos, detrás de estos acontecimientos
Uno los puede tomar como un elemento de enseñanza, que de hecho sí lo es un elemento de enseñanza para la vida cristiana. También este evento se puede tomar como una historia, pero lo que realmente acá podemos ver, y detrás de todos estos acontecimientos, que hay profecías que se han cumplido. Hay profecías que están escritas en el Antiguo Testamento, que Dios la ha declarado, y en esta entrada triunfal de Cristo Jesús, según Zacarías 9:9, se están cumpliendo. Nunca han sucedido tantas cosas extraordinarias en la vida de Jesús como esa semana que empezó el día de entrar a Jerusalén hasta el día de su muerte en la cruz y su resurrección. Fue una semana intensa en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y esto que acabamos de leer es el cumplimiento del plan de Dios. Así lo tenemos que tomar. Fue tan impactante e inusual que los 4 evangelios lo relatan, porque había que contarlo, había que decirlo, había que demostrar cómo Jesucristo, sabiendo que iba a la muerte, sabía que lo querían matar. A Jesús lo empezaron a querer matar desde el momento en que Él resucitó a Lázaro, por los milagros que estaban haciendo. Y desde ese momento ya querían matar a Jesús y querían matar a Lázaro, porque Lázaro era prueba del poder de Dios y lo querían eliminar. Y Lucas dice en el versículo que acabamos de leer que Jesús lloró por el pueblo mismo de Dios. Fue tan impactante esto, inusual, que toda la multitud ahí en Jerusalén lo recibió. Dios en el pasado visitó al hombre. Dios visitó al hombre en el Edén, a Adán y Eva en el Edén. Después, por el pecado del hombre, sabemos que lo echó de ese lugar del Edén que Dios había preparado, pero nunca se apartó del hombre. Dios visitó a Moisés después de 40 años en el desierto, se manifiesta a Moisés con la zarza que no ardía, ahí llamó su atención y ahí una vez más Dios se presentó delante de él, lo visitó. Dios visitó a su pueblo en Egipto y le anuncia que lo iba a levantar y lo iba a sacar del lugar de esclavitud donde estaba. Dios visita al pueblo de Dios en el monte Sinaí y nuevamente acá, a través de Jesucristo, Dios está visitando a Jerusalén y a los israelitas que se encontraban en ese lugar. Y aquí seguramente aquellos de esa época que conocían el Antiguo Testamento sabían que ahí está escrito por Zacarías que encontrarán atado un burrito, como Jesús les dijo, en el que nadie se había montado, y ahí va a subir el Señor Jesucristo. ¿Cómo podía hablar Zacarías de Jesús y de sus circunstancias si lo estaba haciendo mucho antes de que esto sucediera? Solamente porque Dios le estaba revelando el plan que luego iba a suceder. Y la esperanza de todos estos hombres de la época que conocían la palabra de Dios era que Jesucristo, que pudieran reconocer ahí a Jesucristo, pero no lo hicieron. Jesús sabía que le pedirían la cabeza dentro de poco, pero sin embargo, valientemente avanzó en medio de un pueblo alborotado por la presencia de Cristo Jesús. Y Jesús visita a su pueblo en un momento de la historia donde una multitud enorme de personas se podían haber salvado y rendido a los pies de Jesucristo. Por eso dice Jesús, están, como leímos en el principio, dice Jesucristo, ¿cómo quisiera que hoy supieras que supieras lo que te puede traer paz? Que precisamente era el mismo Jesucristo. Es interesante notar, hermanos, aquellos que conocemos el pasaje donde Dios le habla a Jonás acerca de Nínive. ¿Se acuerdan? Y le pide a Nínive que vaya y se
presente delante de los ninivitas para que les diga que tienen 40 días para arrepentirse de sus pecados, porque de lo contrario, después de estos 40 días va a haber una destrucción completa de la ciudad, no solo de los edificios, sino de los habitantes. Y sabemos que Dios ahí utiliza a Jonás para que lleve a los de Nínive esta palabra terminante, esta palabra concreta de darles un corto tiempo para decidirse qué querían, arrepentirse de sus pecados o no. Y sabemos que se arrepintieron. Jonás llevó, después de su historia en el pez y demás, llegó a hablarle a los de Nínive. Los de Nínive se arrepintieron de sus pecados, dice la palabra que hasta el rey se arrepintió, y en ese momento de la visitación de Dios escucharon y tomaron la decisión correcta. Se arrepintieron de sus pecados. ¿Y eso hizo qué? Que se salvaran ellos y toda la ciudad. ¿Por qué? Porque Dios lo visitó. Pero no pasó esto en Jerusalén. Los de Nínive tuvieron una oportunidad y no la dejaron pasar. Cuando Jesús entró en Jerusalén, lo hizo en un acto de valentía. Como les dije hace un ratito, desde que resucitó a Lázaro, los fariseos, los sacerdotes y los maestros de la ley dijeron que basta con todo esto de Jesús, y ya comenzaron a buscar la oportunidad de matarlo. Léanlo en el capítulo 11 de Juan. Así que Jesús sabía dónde se metía, pero valientemente siguió adelante porque había un plan de Dios que él tenía que cumplir, y sabemos que vino a hacer lo que su Dios le iba diciendo, le había pedido que haga, y Jesús cumplió así con el plan de Dios. Saben, hermanos, que había que darle una oportunidad más a los habitantes de Israel. Por eso ese día fue tan trascendente. Dios quería darle una oportunidad nueva a los judíos que estaban en Jerusalén, aquellos que rechazaron a Jesús, que pudieran creer que Cristo Jesús era el Mesías que Dios les estaba enviando, que tantas veces había anunciado. Y este día marcó el destino de Israel para siempre. ¿Por qué? Por desgracia, ellos tenían la oportunidad delante de sus ojos de saber que Dios los estaba visitando a través de Cristo Jesús, y dejaron pasar esa oportunidad. Jesús claramente les dijo que iba a venir destrucción, como les dijo a los de Nínive. Los de Nínive creyeron, pero los judíos que estaban delante de la misma presencia de Cristo Jesús no lo creyeron, y por eso el desastre sucedió. Hasta hoy no han podido reconstruir el templo. Ustedes saben que el templo que fue destruido en la época de los romanos, en el año 70, todavía no fue reconstruido, y no se sabe si va a ser construido y en qué momento. ¿Por qué? Porque no aceptaron que tendrían que haber aceptado a Jesucristo. Podrían haber evitado que ese templo, el templo de Salomón, sea destruido, pero no aceptaron a Jesús, y eso tuvo consecuencias. Y hasta hoy están lamentando y llorando por esto, porque perdieron una oportunidad histórica. No escucharon a Jesús. Por eso es importante que cuando Dios te visite, hermano, cuando te revele algo de importancia para tu vida moral, para tu vida espiritual, para tu vida ética, cuando Dios te muestre una verdad acerca de Él, cuando te confronte con tu conducta, retén esa palabra, no la dejes pasar. Porque Dios en ese momento te está hablando, es algo que te está diciendo que necesitas escuchar y entender, y no dejes que eso pase y no lo agarres. Agarramos estas verdades con uñas y dientes. Yo les dije muchas veces que en un momento de nuestra vida como familia, mi esposa y yo,
el Señor nos habló claramente. Nos había hablado antes y no entendíamos del todo las cuestiones que Él nos estaba hablando, pero llegó un momento en que nos sentamos y dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer con todo esto? Vamos a escuchar lo que la palabra nos dice, vamos a escuchar las predicaciones que estamos escuchando, ¿las vamos a poner en práctica en nuestra vida o no? Y en ese momento dijimos, no lo vamos a dejar pasar, nos vamos a dar una oportunidad. No conocíamos todo el panorama de lo que estábamos escuchando, pero en nuestro corazón había algo que nos decía que valía la pena. Y le damos gracias a Dios porque ese día tomamos la decisión de seguir al Señor Jesús con toda nuestra fuerza. Y así fue, y así lo hemos mantenido a través de los años. Pablo compara la vida espiritual con un soldado que tiene que ir a la guerra o también con un atleta. Pablo es uno de los hombres que cuando alcanzó salvación a través de Cristo Jesús de una manera extraordinaria y milagrosa que Dios se le hace presente yendo a Damasco, él comprendió exactamente que era Dios el que le estaba hablando, el que lo estaba llamando, el que le estaba trayendo salvación. Y él al tomar la palabra de Dios, al creerle a Jesucristo, al experimentar la salvación, le recomienda a su discípulo Timoteo, en 2 Timoteo 4:7, y le dice, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, porque se ha mantenido en la fe, me he mantenido en la fe, le dice. Hay que tomar las cosas del Señor en serio, en profundidad. Saber que cuando Dios está hablándonos, lo está haciendo con todo el amor que nos tiene, y no podemos ignorarlo. No dejemos que pasen las oportunidades en las cuales Dios trata nuestro corazón, sino que realmente hagamos la nuestra y escuchemos la palabra del Señor, aquí a través de un púlpito y en nuestros hogares, después cuando estamos en nuestras casas. La entrada de Jesús en Jerusalén fue muy importante, pero las ideas en ese momento, ideas y creencias equivocadas del momento, triunfaron sobre la invitación de Jesucristo, de su amor para salvar a esta nación que tanto lo necesitaba. Fue un momento extraordinario del pueblo de Dios, que vivió del pueblo de Dios, viéndolo a Jesucristo en ese lugar. Claro, ¿qué pasaba en ese momento? Estaba esa multitud dándole la bienvenida. En Mateo escribe que cantaban Hosana, Hosana en el nombre de Jesús. Y no sé si todos saben, pero la palabra Hosana quiere decir Dios sálvanos. Ellos estaban viendo a Jesucristo andando en el burrito, avanzando a Jerusalén, y le cantaban, Señor, sálvanos, porque había una multitud que realmente entendía que necesitaba de ese Cristo que estaba caminando hacia su muerte. Pero no todos pensaban eso. Muchos querían que Jesús los guiara para humillar a Roma. En ese momento estaban los romanos gobernando a Israel. Y ellos querían que los romanos desaparezcan de su tierra, querían que Jesucristo sea el que los librara del poder romano. Ellos querían restaurar esa monarquía que habían vivido a través del reinado de David y de Salomón. Ese tiempo glorioso que el pueblo de Dios vivió, y querían restaurar todo eso. Pero cuando vieron que Jesús no iba a hacer tal cosa, no los iba a rescatar de la manera que ellos quisieron, es ahí donde se desilusionan y se dan cuenta que Jesús no le iba a servir a los planes de ellos, a los planes del hombre. Por eso lo querían matar, por eso lo querían llevar a la muerte. Y este pueblo que ve a Jesucristo yendo hacia Jerusalén, perdieron una oportunidad histórica. Pero el Señor sigue su plan.
Esto no lo detuvo a Jesucristo. Él tenía en claro que tenía que cumplir lo que el Padre le había mandado hacer. En Mateo, que recién les comenté, tanto la gente que iba delante de él como la que iba detrás gritaba: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. ¿Quién es este?, preguntaban. Este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea, contestaba la gente. Estaban maravillados. Hermanos, los romanos admiraron y se maravillaron a ver la hermosura del templo de Salomón que tenían delante de ellos. Se extrañaban porque no veían imágenes de los dioses que ellos habían visto en otras conquistas que habían hecho en otras ciudades con otra religión y otros dioses. Era algo extraordinario para ellos. Pero llegó el momento en que Jesús entró en el templo y vio lo que estaba sucediendo en ese lugar. Y comenzó a echar de allí a todos los que estaban vendiendo y les dice, como leímos antes, escrito está, dijo: mi casa será casa de oración. Pero la han convertido, la han transformado. El hombre hizo que ese lugar Dios lo vea como una cueva de ladrones. Saben que el templo estaba separado en distintos sectores, ¿no? El sector donde estaban las mujeres, el sector donde estaban los varones, el sector donde estaban los sacerdotes, el lugar santísimo. Y en el lugar, ni bien en la entrada del templo, dentro del templo es donde estaban estas personas haciendo sus negocios. Y ahí estaban los cambistas, los que cambiaban monedas de los que llevaban los judíos de distintos países que iban a Jerusalén a celebrar la Pascua. Y cada uno venía con su dinero. No sé, traían dinero desde Grecia, traían dinero desde Roma, de los distintos lugares que ellos ocupaban, y ahí se cambiaban. ¿Vieron cómo estamos acá pendientes del cambio del dólar, que el peso esto, que el dólar lo otro? Bueno, ahí pasaba lo mismo. ¿Qué pasa? Que habían monedas que estaban acuñadas por el templo. Había todo un mecanismo de negocio que habían hecho de la religión del momento, del culto que se rendía en ese momento. Entonces los judíos que iban a celebrar las Pascuas, iban y llevaban animalitos para el sacrificio, venían y cambiaban las monedas de los cambistas que estaban ahí por las monedas del templo. Pero en ese canje, en ese cambio que hacía, había una comisión para el que cambiaba el dinero. ¿Sí ven esto? Había una comisión. Entonces la gente venía, traía su dinero, cambiaba esa moneda por la moneda que era acuñada por el templo, que era un negocio que los sacerdotes en ese momento tenían, los fariseos, y tenían ganancias enormes, enormes. Imagínense la cantidad de miles de judíos que iban a este lugar a cambiar sus monedas. Y también estaban los que vendían corderos, ovejas, palomas para el sacrificio. Otro negocio más que ellos tenían. Y muchas veces pasaba que judíos que venían de lejos llevaban su corderito para el sacrificio, llegaban ahí, los sacerdotes revisaban a ese corderito que este hombre había llevado por kilómetros y kilómetros para poder entregárselo al Señor. Era su ofrenda en ese momento, como la que nosotros traemos acá, era su riqueza que quería sacrificarla en honor al Señor. Los sacerdotes le revisaban y le decían: pero este animal es impuro, no lo puede utilizar para el sacrificio. Pero no se preocupe, acá tenemos corderitos que se lo podemos vender y estos sí están aptos para el sacrificio. Qué negocio nefasto, horrible que tenía. Por eso Jesús se pone de pelos de punta y empieza a
patear todo lo que estaba ahí en ese negocio deshonesto y echó a todos y cada uno a patadas. Y lo que hizo fue limpiar el templo, limpiarlo de todos estos ladrones. Y por eso los jefes de los sacerdotes aún más querían matarlo, porque les había arruinado el negocio. Pero cuando Jesús limpió su casa de oración, en el templo Jesús comenzó a hacer milagros, porque la casa de Dios ahora estaba limpia. Y Mateo 21 lo dice bien clarito en el versículo 14, se le acercaron en el templo ciegos y cojos y los sanó. Él no hizo esto cuando la casa de Dios estaba llena de ladrones. Él limpió primero el templo y después empezó a hacer los milagros que vienen de parte de Dios. En la época de Jesús, hermanos, había muchos, pero muchos enfermos. Y la pregunta es, ¿por qué no iban antes al templo a ser sanados? ¿No se hicieron esa pregunta alguna vez? ¿Por qué no iban? Porque a los enfermos no los dejaban entrar, no estaban religiosamente aptos para entrar hasta que vino Jesús. ¿Qué hacían entonces algunos de esos muchos que estaban enfermos? Bueno, ahí Juan lo relata en el estanque llamado Betsatá. Dice Juan 5:2, había allí junto a la puerta de las ovejas un estanque rodeado de 5 entradas, cuyo nombre en hebreo es Betsatá, el nombre del estanque. En esas entradas se hallaban, escuchen esto, tendidos muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. ¿Por qué no estaban en el templo orando y buscándole a Dios? Porque no los dejaban. Y entre ellos se encontraba un hombre que llevaba enfermo 38 años, hermanos, 38 años enfermo, postrado, esperando a la orilla del estanque del agua para que el agua se agite y poder meterse en el agua y tener la dicha de ser sanado. Ese recurso usaban. En lugar de ir al lugar donde se debía haber predicado la palabra de Dios, donde se debería haber atendido a todas estas personas que tantas necesidades tenían. Pero cuando Jesús limpió el templo de hombres religiosos, impíos, los milagros de sanidad en el templo empezaron a suceder. Hermanos, cuando hay un templo limpio, cuando hay un lugar donde el Espíritu Santo se mueve con libertad, la gente viene sola. Cuando hay un lugar donde el Espíritu Santo obra con libertad, comienza a moverse el poder de Dios en la vida de las personas. Saben, hermanos, que cuando el templo no está limpio, cuando hay envidia, la envidia mata. Cuando hay celos, los celos son terribles y asfixian. Cuando hay crítica, cuando hay murmuración, cuando hay un ambiente carnal dentro del templo, dentro de la casa de Dios, se inhibe el mover del poder de Dios. Se inhibe, Dios se frena, Dios no puede actuar. Por eso tenemos que ser precavidos y cautos y entender que la santidad delante de nuestro Dios, la pureza de nuestro corazón delante de Dios es importantísima. ¿Por qué los judíos no tenían el templo que tanto anhelan? Porque fue destruido por los romanos en el año 70. Ese templo estaba edificado en el monte de Moriah, en la ciudad de Jerusalén. Posiblemente se encuentra en la cúpula de la roca, que hay una mezquita ahí, donde está ahora levantado. Los judíos no pueden hacer nada, no pueden levantar su único templo que están autorizados a tener.
y por eso tienen sinagogas. Pero el Señor Jesús abrió una puerta, y esto ellos no lo han entendido, muchos sí lo han entendido, pero en ese tiempo no. El Señor Jesús abrió una puerta y dice a los judíos y a los gentiles, y nos dice a nosotros, no se preocupen porque no pueden levantar ese templo de ladrillo, y de mezcla y ladrillo, porque vuestro cuerpo, tu cuerpo y el mío, se ha convertido en el templo del Espíritu Santo de Dios, el cual mora en nosotros. Saben que muchas veces me pregunté por qué Dios había permitido que donde estuvo el templo de Dios en el monte de Moría, ¿por qué no podían los judíos levantar nuevamente el templo que se había destruido? Los judíos que hoy día creen en Jesucristo lo entendieron y nosotros lo entendemos, porque ahora el templo de Dios somos todos y cada uno de nosotros que hemos creído en Cristo Jesús. El Espíritu Santo mora en nosotros. Los planes de Dios son extraordinarios, increíblemente extraordinarios. Y esto es necesario que entienda, y es necesario que el pueblo hebreo entienda. Hermanos, ¿saben que los 6 millones de judíos que murieron durante la Segunda Guerra Mundial, se podría haber evitado todas esas muertes? Pero cuando Jesucristo pasó en su burrito, y ante todos los episodios y milagros de Cristo Jesús y las señales que hizo de que el reino había venido a través de Cristo Jesús, la rechazaron. Las luchas que están hoy teniendo fue porque en ese momento de la historia se negaron a reconocer a Cristo Jesús. Pero Dios se está moviendo en Israel. Las cosas no pasan porque sí. Las guerras que están habiendo, sabemos que están en el plan de Dios para que el corazón del pueblo judío se torne a Cristo. Hermanos, no contaminamos el templo que somos, el templo del Espíritu Santo. Tenemos que mantener ese templo limpio. Tenemos que vivir en santidad. Tenemos que reconocer la palabra de Dios. Tenemos que reconocer los planes de Dios. Reconocer las profecías que Dios nos ha dado. Por eso mencioné antes al apóstol Pablo, y él después, ya convertido, ya con su ministerio avanzando ya hacia su final de sus días, seguramente en Filipenses 1:9, él hace muchas oraciones y las escribe, y acá la escribe y dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más, y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor. Ahí está, cuando yo abundo en amor, abundo en conocimiento, en ciencia, voy aprendiendo los caminos de Dios. Dios va transformando mi carácter, ahí puedo aprobar mejor lo que me conviene y lo que no. La palabra no la leemos porque queremos estar más cerca de Dios, porque de hecho sí, pero no solamente por eso. Llegan momentos donde nosotros tenemos que decir, bueno, ante esto, ¿qué es mejor? Y ahí es donde el conocimiento de la palabra, la revelación del Espíritu Santo, me dice, mira, esto no te conviene, esto sí te conviene, tómalo. Y por eso ora el apóstol Pablo. Y dice, no solo para aprobarlo mejor, sino que a fin de que seas sinceros e irreprensibles, o sea que vivamos una vida correcta, una vida justa. ¿Para qué? Para el día de Cristo, para que cuando Cristo venga a buscarnos a todos y cada uno de nosotros. Hermanos, Cristo quiere que haya orden y limpieza en nuestra mente. Él lo desea así.
limpieza en nuestra familia. Hoy cantábamos para que Jesucristo gobierne nuestra familia, para que Jesucristo gobierne nuestros hogares, a nuestros hijos, a nuestra ciudad. Hermanos, ¿saben que si nosotros siguiéramos al pie de la letra la palabra de Dios? Escúchenme lo que les digo. Siguiéramos al pie de la letra la palabra de Dios, no cometeríamos pecados. Siendo pecadores. Y fíjense que Cristo empezó a limpiar el templo desde adentro. Dice que Jesucristo entró al templo. Y es ahí donde vio la inmundicia, donde vio lo incorrecto que se estaba haciendo, cómo habían desvirtuado el propósito del templo. Y es ahí donde empezó a trabajar. Y muchas veces las personas somos expertos en cambiar nuestro exterior, nuestra apariencia, lo que se ve, pero eso no sirve. Lo que hay que cambiar en nuestro corazón desde adentro con la presencia de Dios, alinearlo con Dios. Y esto vino a ser Jesucristo, a traernos libertad. Él habló muchas veces de sí mismo en la Biblia. Y en Lucas capítulo 4, 18 dice algo muy claro, muy contundente que Jesús vino a hacer. En Lucas 4, 18, Él se presenta y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Él estaba actuando bajo la dirección y el control del Espíritu Santo. Él sabía que el Espíritu Santo venía del Padre, es el mismo Espíritu de Dios. Y Él dice, el Espíritu Santo está sobre mí, estoy hablando en nombre de mi Padre por el Espíritu Santo, estaba diciendo Jesús, por cuanto me ha ungido con un propósito. ¿Para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres, para aquellos hombres y mujeres de paz que no conocen a Dios, no saben cómo hacerlo. Jesucristo vino a traer buenas nuevas a los pobres en espíritu. No está dejando de lado a los ricos, no está dejando a los prósperos. Lo que está diciendo Jesús a todo aquel hombre que esté en su ser interior entristecido, debilitado, porque no tiene la conducción divina, pobres en espíritu, ungido para darle buenas nuevas. Él me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Cuántas veces hemos estado quebrantados en el corazón, hermanos? Por las cosas que nos pasaban. Y Jesucristo vino a sanar ese corazón quebrantado. Vino a pregonar la libertad de los cautivos, cautivos por Satanás y cautivos por el pecado. Y vista a los ciegos. La palabra de Dios dice que aquel que no conoce a Cristo está enceguecido, tiene una venda que no lo permite ver a Cristo, y Cristo vino a quitar esa venda y a poner libertad a los cautivos. Y quiero leerles por último, quiero decirles por último, que verdaderamente ese camino que Jesucristo caminó hacia la cruz es un camino triunfante. Hoy podemos estar en este lugar por ese recorrido valeroso, sabiendo que lo querían matar, que hizo Jesucristo para llegar a ese juicio infame, llegar a la cruz, morir y resucitar, como lo vamos a reconocer, a recordar el domingo que viene. Pero Dios vino para tratarnos y limpiar ese templo que ahora somos, el templo del Espíritu Santo. Él está aquí adentro. Es algo increíble de darnos cuenta, de percibir, pero yo siempre me digo, ¿qué hizo ese clic? Que mi vida cambió totalmente. ¿Qué fue? Yo tuve que tomar una decisión cierta de seguir a Cristo.
Pero le doy gracias a Dios porque cuando Él me visitó, cuando Él me habló, lo entendí, le abrí mi corazón y lo recibí para hoy tener salvación y vida eterna. Y por eso recordamos este domingo como la entrada triunfal de Jesucristo en Jerusalén. Fue un momento extraordinario de la historia que no debemos ignorar. Él vino en un burrito, como saben, muchos lo han escuchado, no vino en un caballo blanco, victorioso, como tantas veces vemos en los libros de historia, porque era un rey que se había entregado para todo aquel que era pobre espiritualmente, que estaba cautivo, que necesitaba libertad, la pudiera conseguir y lo demostró con su testimonio. Pongámonos de pie, hermanos. Y cabe la pregunta, yo no sé, a veces recuerdo cuántas veces el Señor en mi vida pasada me visitó, se reveló a mi vida, me habló a través de la palabra y yo dejé pasar esa oportunidad. Eso trajo problemas a mi vida, trajo inconvenientes a mi vida. Porque como tantas veces les he dicho, un hombre, una mujer sin Dios es un ser incompleto. Y lo que está incompleto no funciona bien. Le busquemos la vuelta por donde se la busquemos, el único camino es Cristo. El único camino es Cristo. Por eso cerrá tus ojos ahí donde estás. Por un momento queremos reflexionar, que hagas en este momento una reflexión personal acerca de la palabra que el Señor nos ha enviado. ¿Cómo está ese templo donde mora el Espíritu Santo? ¿En qué condiciones se encuentra? ¿Necesita ser limpiado por situaciones que has mantenido en tu corazón, por cuestiones que te han sucedido, que te han lastimado? Hay envidia, hay celos, hay un espíritu de crítica, un espíritu de murmuración, un espíritu de querer sobresalir entre los demás. Hay un espíritu religioso tal vez que se basa en lo que hago. Voy a la iglesia, leo la Biblia, voy a la iglesia y leo la Biblia y de ahí no salimos. Y tener una vida religiosa lo único que plantea a nuestra vida espiritual es que está vacía y no encuentra solución. Hace poco les hablé acerca de no tener por mascotas a una zorra. ¿Se acuerdan? Las zorritas que comen lo bueno que Dios ha edificado en nuestro corazón. Ese es un descuido espiritual. Un descuido espiritual que a la larga nos hace sucumbir. Pero hay un Cristo amoroso. Hay un Cristo que con su amor cumple y desea de todo corazón cumplir con el motivo para el cual Dios lo trajo a la tierra. Él vino a traerte las nuevas, buenas, de salvación. Él vino a sanar tu corazón quebrantado, entristecido. Muchas veces hay soledad en ese corazón, hay amargura, hay confusión.
Tal vez los hechos de la historia del pasado te han marcado en el alma y hoy te traen dolor, pero Cristo vino a sanar todo eso. Te vino a traer libertad. No vivas en el cautiverio. Dios no te crió para que andes suelto por ahí, sino que para que andes libre en Cristo Jesús. Danos esa libertad plena, Cristo Jesús, en esta hora. Y quita de nuestros corazones cualquier ceguera, cualquier cosa que oscurezca nuestra vida, nuestra vista espiritual, a tus cosas, a tu palabra, a tus planes. Traernos una vista clara, humilde, sincera, una vista penetrante que pueda llegar más allá de lo que podemos pensar, que podemos ver. Sácanos de toda opresión, tráenos libertad. Te lo rogamos en el nombre de Jesús de Nazaret. Este es el momento, hermano, de la visitación en este día del Espíritu Santo. No dejes, yo sé que el Espíritu Santo ahora te está hablando, te está por ahí advirtiendo de cosas que deberías dejar, te está guiando en cosas que tenés que hacer. No lo dejes pasar, no lo dejes pasar. Él quiere en este día edificar tu vida, sanar tu corazón. Te quiere ayudar a tener pensamientos correctos, puros, pensamientos que edifican. Él quiere ahora que tengas actitudes que fortalecen tu vida. Él quiere que veas un plan sobre el cual Él pueda trabajar y sobre el cual Él te va a prosperar y te va a bendecir. Él quiere el templo limpio, el templo limpio. Ahí hay una promesa en Deuteronomio 36 donde dice: el Señor tu Dios quitará lo pagano que haya en tu corazón. Y también quitará lo pagano en tus descendientes. ¿Y para qué eso? Para que lo ames con todo tu corazón, para que lo ames con toda tu alma y así tengas vida. Así tengas vida. Así tengas vida. Rendite delante de Él. Siempre hay lugar para amar más a Dios. Siempre hay lugar para consagrarse más a Dios. Y yo le pido a Jesucristo ahora: Jesús, así como limpiaste el templo de Jerusalén, sacando todo lo que estaba mal, incorrecto, oscuro, como lo hiciste ese día, hoy también hacelo en nuestros corazones, que es tu templo. Quita todo lo que nos sirve, todo lo que nos detiene, todo lo que nos atrasa. Quita de nosotros pensamientos del pasado que no colaboran para que yo pueda alcanzar la libertad plena que vos querés que yo tenga. Límpianos, Señor, purifícanos. Hacelo una vez más, Jesús. Porque sabemos que no has cambiado. Los milagros de sanidad que has hecho los querés seguir haciendo.
¿Querés seguir sanando los corazones quebrantados? Paséate, Espíritu Santo, en este lugar. Y cada corazón que ves necesitado, cada mente que te está buscando de corazón, atiende ese pedido, atiéndelo. Te necesitamos, Dios. Te necesitamos. Te pedimos perdón por las veces que te hemos fallado, por las veces que te vimos pasar y te dimos la espalda. Perdónanos, Señor Jesús. Y una vez más vemos en el Espíritu a Jesucristo cumpliendo con el plan de Dios sobre un burrito, yendo al lugar de la cruz y de la salvación. Déjalo al Espíritu Santo ahí obrar. Déjalo obrar. No tengas temor en confesar lo pequeño y lo grande que sabes que tenés que confesarle. Y le ruego al Espíritu Santo que quebrante nuestro orgullo. Y si hay alguien a quien le tenemos que perdonar, alguien a quien le tenemos que pedir perdón, que el orgullo no te detenga. Con un corazón humilde, con un templo limpio, donde el Espíritu Santo esté robusto y vigoroso. Hermanos, les quiero pedir a todos los que están ahora buscando de esa limpieza del Espíritu Santo, que están procurando más de la presencia de Dios, puedan venir adelante. Quiero orar. Siento que el Espíritu Santo se está moviendo, hay corazones que tienen que tomar decisiones y se están debatiendo. Te quiero ayudar a través de la oración. Vení adelante. Y decile a